Muy bien, hoy es nuestra tercera parte de esta conferencia que hemos denominado ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es un tema que estamos considerando, y por todo lo que Dios nos está hablando, tema fundamental de la iglesia. Tema fundamental de la iglesia. Pero además, uno de los temas que en este tiempo, yo diría, peor se está enseñando. Estamos en un tiempo donde se quiere que las personas tengan fe a través de las obras milagrosas de Dios. Y Dios nos dice claramente en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si vemos un milagro, esto ya lo comentamos, pero lo vuelvo a reiterar, si vemos un milagro, nos maravillamos, nos sorprendemos por el poder de Dios, pero es algo que probablemente nos dure, ¿sí?, en nuestras retinas, y está un poquito alto, está acoplando, en nuestras retinas y en nuestro pensamiento unos días, pero hace una curva descendente y se diluye, porque después vemos otro, y aparte nos vamos a ir acostumbrando, ¿sí?, a los milagros. Yo quiero arrancar con un texto en esta tercera parte de esta charla, de esta conferencia acerca de la fe, con Juan 2:24, a ver si lo podemos tener allí en la pantalla. Juan 2:24 y 25. Juan 2:24 y 25. Padre, tu palabra es medicina para nuestros huesos. Tu palabra es todo lo que necesitamos. Ayúdanos a tener oídos para oírla. Ayúdanos a oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia en este tiempo. Y siempre, Señor, porque el Espíritu Santo habla a tu pueblo de diferentes formas, pero sabemos que la palabra profética más segura es tu palabra. Es tu palabra. Es tu palabra, la Biblia. La fe emana de ella como un manantial para todos aquellos que la oímos, que abrimos nuestros oídos y la recibimos en nuestros corazones, como lo hacemos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, además te ruego que todas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean en honor a ti, en el nombre de Jesús. Juan 2:24. ¿Podemos poner el 23 también? Perdón. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Perfecto. Entonces hasta ahí diríamos, bueno, vengan a ver los milagros, porque los milagros los van a hacer que crean y se salven. Pero vamos al 24.
Creyeron, pero dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y dijimos y diferenciamos que creer no es fe, porque los demonios creen, pero tiemblan. Ellos no depositan su fe en Dios, no confían en Dios. Por lo cual, los milagros, uno puede preguntarse, pastor, ¿y por qué Jesús hacía milagros? Jesús hacía milagros porque ya estaba profetizado que iba a hacer milagros. Él iba a venir a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Pero además dice que venía a anunciar el año agradable del Señor. Por lo cual, y leímos también en Apocalipsis 3:13, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dijimos, cuidado, porque en el oído Dios puso un sentido espiritual. El oído, hermanos, no es solamente para escuchar bien la música, para escuchar al otro, para escuchar lo que uno dice, lo que otro dice, las noticias. El oído, las ondas entran, ¿sí? Las palabras entran acá y entran. ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Si usted habla con un médico y dice, y bueno, el cerebro las capta. Bueno, los médicos le van a decir cualquier cosa. Créame, porque soy testigo. Algunas bien y otras no tan bien. Lo que yo le aseguro es que si usted oye las palabras de Dios, esas palabras que entran por su oído, van directamente a su espíritu, hasta lo más profundo. Hebreos 4:12 lo dice. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Llega hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, dice. ¿Sí? Esto nunca lo dije. Pero usted sabe que no, eso está bien, eso tenemos ganas de comer un puchero. Hoy está lindo para un puchero. Usted sabe que en los tuétanos se produce la sangre, ¿sabía usted? La fabricación de la sangre está en el centro, en la médula y en el centro óseo. Allí está la producción de la sangre. Y en la sangre está ¿qué? La vida, dice la palabra. Así que la palabra de Dios llega hasta ahí, donde está la generación de la vida, donde se genera la vida, hasta ahí llega la palabra de Dios. ¿Sí? Y en forma espiritual, ¿qué hace? Dice, separa el alma del espíritu. Separa lo más profundo. Allí en la profundidad tiene la capacidad de discernir, de separar, de hacer ver lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos. Pone en descubierto nuestra vida. Por eso es tan importante saber oír. ¿Sí? Esto que voy a decir no es nuevo, pero vieron que dicen, tenemos una boca, pero tenemos dos oídos, para oír el doble de lo que hablamos. ¿Sí? Algunos hablan el triple de lo que oyen, o hablamos el triple de lo que oímos. Y dijimos que la fe está íntimamente ligada al oír, pero no a ver. Y citamos Hebreos 11:1 y dijimos que la fe es la certeza. Ahí, a ver, Hebreos 11:1, que todo el mundo lo tiene que saber de memoria. La fe, a ver, vamos a decirlo todos juntos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Vio que sabía el versículo de memoria? Usted decía que no se acordaba la palabra.
La fe, vamos a ir en profundidad un poquito a esto, pero la clave aquí es la convicción de lo que no se ve. Yo estoy totalmente convencido, tengo la convicción, la certeza de que lo que no veo es, por ejemplo, Dios. Por eso, en Hebreos 11:6, si mal no recuerdo, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. De tal manera que el que se acerca a Él tiene que creer que Él hay, que hay Dios. Estamos viviendo en un tiempo donde se quiere hacer creer a la gente, o donde se le quiere hacer tener fe a través de los milagros. Y esto lamentablemente va avanzando, va avanzando. Y yo me acuerdo, le decía a Mariana esta semana, le digo, Jesús dio una palabra profética que dijo: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿No será que nos estamos equivocando? Estamos predicando para que la gente crea nada más, tenga una creencia. Pero eso lo tenemos todos. Lo que pasa es que queremos cambiarnos de creencia, sacarnos de la creencia del ámbito católico al ámbito evangélico, o sacarlo de los testigos de Jehová o del universal a la creencia evangélica. Pero lo nuestro no debe ser una creencia, debe ser fe. Y hoy vamos a avanzar. No me puedo detener mucho en lo que hablé, porque si no, no voy a avanzar. Lo que sí dije es que por esto de que no es por vista, ¿sí? Si yo lo estoy viendo, yo veo este teléfono, este celular, ¿sí? Claro. Esto no es fe. Yo sé que el celular está, que tengo un celular, no es fe. ¿Está bien? Pero a Dios, que no lo estoy viendo, si realmente yo tengo la convicción de que Dios existe, eso sí es fe. Eso es fe. A eso tenemos que llevar a las personas. A eso tenemos que llevarlos. Y dijimos además que no tratemos de llenarnos de imágenes a las personas, de contarles testimonio y con imágenes y con imágenes. Démosle la palabra de Dios, porque es la única que va a llevar fe a sus vidas y va a generar hombres y mujeres de fe. La palabra. A Dios no le agradó que la gente se salve viendo milagros, pero a Dios sí le agradó que la gente se salve por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. El mundo, ¿cómo nos quiere convencer? Los científicos, ¿cómo nos quieren convencer? Hacen hipótesis, elaboran sus tesis y las demuestran para que veamos que realmente lo que dicen es cierto. Dios no hace nada de eso. Dios nos habla acerca de quién es Él. Y esas palabras producen fe en nuestra vida para creer que Él existe y que Él es. Ya habiendo aclarado esto y recordando lo que el Señor le dijo a Tomás: Tomás, ¿has creído porque viste? Más bienaventurados son los que creen y no ven. Más bienaventurados. Y esos somos nosotros, los que creemos sin ver. Y dije que íbamos a desglosar un poquito. La fe, hermanos, es certeza. Es certeza.
el original de la palabra certeza habla precisamente de lo que también dice en la segunda parte. Es un convencimiento, es una convicción, es una seguridad. Si usted está atribulado, tiene un problema, y ese problema no lo deja vivir, no lo deja andar, está allí, usted está viviendo una vida sin fe. Si usted se pone ansioso, ansiosa, nervioso, nerviosa, quiere decir que está viviendo una vida sin fe. Porque en el fondo duda de que Dios esté en el control. No podemos dudar, porque de esa manera no vamos a agradar al Señor. No podemos dudar. Ahora, no confundamos la fe con la esperanza. ¿Sí? Porque usted puede decir, bueno, yo tengo fe que este año me va a ir mejor. Eso no es fe, eso es esperanza. Usted tiene esperanza de que este año las cosas me vayan a ir mejor. La fe siempre está relacionada con Dios, con su palabra. Con Dios y con su palabra. Después vamos a ver, no hoy, pero sí ya el domingo próximo, vamos a ver la palabra fe, cómo se utiliza para encerrar el conjunto de doctrina, la sana doctrina que tenemos los cristianos, y vamos a ver por qué le llamamos fe a eso. Pero hoy quisiera avanzar, porque si no se nos va, y es un tema muy amplio. Miren, es una de las palabras que más... La esperanza se relaciona con lo que espero de la vida. Claro, la esperanza está vinculada a cosas, por ejemplo, que yo puedo desear. Digo, bueno, este año me va a ir mejor. Eso es esperanza. Este año voy a cambiar el auto. Eso yo lo espero, es algo en lo que estoy esperanzado. ¿Sí? Pero eso no produce salvación, no es algo que produce salvación. En cambio, la fe es lo que produce salvación. Como dijimos el primer domingo, es la semilla, aún esa pequeña semilla, como el grano de mostaza, pero que si está, es la que agrada al Señor, es la que agrada a Dios. El libro de Romanos es uno de los libros que más habla acerca de la fe. Yo quisiera que avancemos, vamos a verlo rápido, los textos, y me van a ayudar. Romanos 1:17, vamos a ir rápido y van a ver varias cosas. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de Dios, en el Evangelio de Dios, la justicia, su justicia, la justicia de Dios se revela por fe. Después lo vamos a ver. Romanos 5:1, uno de los textos que tenemos que saber de memoria, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios se revela por fe. Hermanos, la persona que no tiene fe no va a ser justificada por Dios. La persona que no tiene fe no va a ser justificada por Dios. Ahora, es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque en las distintas, digamos así, doctrinas que en el mundo hay acerca de la fe cristiana, llámese como se llame, ya sabemos, las tradicionales y las no tradicionales, la fe
la direccionan, ¿sí?, hacia determinados lugares. Y ahí está el problema, cuando la fe está mal direccionada. ¿Sí? ¿Por qué? Católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones y muchísimas sectas, la universal, todos tenemos la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Por qué parece que la fe de uno no es igual a la del otro? Porque no está bien direccionada. Vamos a leer Romanos 3:25 y vamos a ver quién me ayuda a leerlo allí en la pantalla. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo viene para darnos redención y para que nuestra fe sea direccionada hacia la obra que hizo a través de su sangre. Si yo pongo mi fe en una estatua, si pongo mi fe en el Papa, si pongo, miren, yo esto lo veo, converso con gente católica, todos. Si pongo mi fe en los 144.000, en el ángel Moroni, en lo que usted quiera, pero no en la sangre de Jesús, eso no es la fe de Dios. La fe de Dios está direccionada hacia la sangre, hacia la obra de la sangre, por medio de la fe en su sangre, porque es el medio de propiciación. O sea, donde Dios le agradó llevar salvación al hombre. Por eso nosotros celebramos la cena todas las semanas y cada vez que nos reunimos, porque queremos focalizarnos en su sangre. Sabemos que hay congregaciones que lo hacen una vez por año, 2 veces por año, 3 veces por año. Nosotros queremos, todas las veces que nos reunimos, o por lo menos una vez por semana, direccionar nuestra fe, recordar que nuestra fe está direccionada hacia la sangre, el medio por el cual a Dios le agradó traer salvación al hombre, la sangre de Jesús. Romanos 4:13. Estamos allí nomás, para ver que todo Romanos habla de la fe, es un compendio de la fe. A ver quién me ayuda a leerlo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hermanos, no por la ley. Mira qué interesante. Esto me hace acordar siempre cuando yo hablo de los diezmos. Que algunos dicen, no, pero diezmar no hay que diezmar porque el diezmo es de la ley. No, el diezmo es antes de la ley, porque Abraham es antes de la ley. Y además, fíjense qué interesante, que Abraham, además de habernos enseñado el camino del diezmo, es el padre de la fe. Miren si la fe y el diezmo no están relacionados. Es que para diezmar hay que tener fe. Para diezmar hay que tener fe. La fe no es de la ley. La fe no es de la ley. La ley vino como a ser una especie de ayo, alguien que colabora, una manera de mostrar una especie de colaboración. Pero la ley no trae fe. Porque además la ley eran ritos, ordenanzas, todas cosas que ellos veían, que las tenían allí. En cambio, la fe te transporta, te mueve hacia adelante, hacia el futuro. Esa es otra de las cosas que no detallé.
de Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera, o sea, te mueve al futuro. Si la fe no te traslada al futuro, si vos no tenés tu mirada hacia adelante, no estás viviendo en fe. Perdón. Romanos 4:16. Ayúdenme y de paso cuando esté en la pantalla, alguien que lo lea. Romanos 4:16, allí cerquita. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Amén. Acá está explicado. Acá está explicado. Hermanos, los preceptos de la ley fueron dados para que el pueblo entendiera que todo eso era imagen de lo que iba a venir. Imagen de lo que iba a venir. Y una especie de mostrarse Dios a sí mismo. Pero la ley no nos ha salvado. Lo que nos ha salvado es la fe. Y la fe que viene desde Abraham hasta nuestros días, ¿sí? Si queremos hablar del pueblo de Israel, pero en Hebreos ya lo hemos visto. El primer hombre, ¿cuál es el primer hombre que habla que tuvo fe? Hebreos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién fue el primero que tuvo fe? Según Hebreos. Ahí está. Se está durmiendo. Abel. Abel. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Te mató. Así que, papito, ponete las pilas. Bueno, ya citamos Romanos 5, pero podemos leer Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. A ver, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por fe para que sea por gracia y no seamos salvos por obras. Es por fe. De vuelta volvemos a la locura de la predicación. ¿Cómo hemos recibido nosotros al Señor? ¿Cómo le hemos aceptado? Hemos escuchado. Yo, después de estar un tiempo aún en la iglesia, yo he contado mi testimonio. Yo me acuerdo que tocaba la guitarra en la iglesia, pero yo todavía no tenía fe. Un día escuché una predicación de Éxodo 20 y allí, miren, justo cómo es una predicación que hablaba de los 10 mandamientos, que es la ley. Pero no significa, la ley no me salvó. Me salvó la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque yo me puedo convertir con Juan 3:16, pero me puedo convertir con Éxodo 20 también. No significa que yo voy a tratar de ser un legalista, porque sé que es imposible. Nadie puede cumplir toda la ley, salvo Jesús. Segunda Corintios 13:5. Segunda Corintios 13:5. Y esto es lo que yo les decía desde el primer día. Hermanos, hagamos un examen de conciencia. Hagamos un examen de conciencia. A ver si lo que estamos es viviendo una credulidad y no una vida de fe. A ver si solamente
estamos creyendo un mensaje o si estamos viviendo una vida fundamental en la fe. Porque yo puedo ver, lo veo, digo, qué linda gente, esta gente, qué bien que está, qué buenos que son, qué bien que se llevan. Yo también, yo quiero ser como ellos. Pero la fe es mucho más. La fe es mucho más. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Hermanos, escuchen bien. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este es un examen que tenemos que hacerlo a la luz de la palabra de Dios y en nuestro corazón, y con nuestro corazón, a ver si en verdad estamos viviendo una vida de fe. Una de las cosas que yo durante años vengo predicando es que, no sé por qué, pero en muchos lugares las congregaciones del Señor son más parecidas a una sociedad de fomento que a la iglesia del Señor. Sí, porque como decía Sergio, falta la cancha de bocha nada más, ¿no? Pero claro, nos vamos a llenar de actividades, esto, lo otro, nos faltan los viajes de los jubilados nada más. Pero la iglesia del Señor es muy diferente. Tenemos que ser hombres y mujeres que vivimos por fe. Vivimos por fe. Así que debemos examinarnos esto, cómo estamos andando. Y yo lo decía precisamente con el tema de los milagros, que es muy bueno. Es bueno que oremos por sanidades, por milagros. Es más, lo hacemos. Estuvimos hablando hace un rato, oramos por los enfermos para que se sanen. Aquí han venido personas que han sido liberadas por el poder de Dios. Pero, ¿a quién creemos? ¿A quién creemos? Dice que cuando Dios lo mandó a Moisés y a Aarón frente al faraón, dice, le dio la vara, ¿se acuerdan? La vara de Aarón, ¿sí? Que primero fue la vara de Moisés, después fue la vara de Aarón. Pero ese es tema para otro día. Y Dios le dijo, tira la vara, y tiró la vara y se convirtió en serpiente. Pero vinieron los muchachitos de faraón y ellos hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Cuidado con los milagros o con las cosas que parecen milagros. Porque ¿en quién creemos? Hermanos, los hindúes tienen 6.000 millones de dioses. Ellos creen en todo. ¿En quién creemos? Pero el Dios de la Biblia lo tenemos que obedecer. Tenemos que seguirlo, tenemos que servirlo, tenemos que honrarlo. Efesios 3:12. Efesios 3:12. Voy acortando un poquito para ir cerrando. Ya se fue el frío, ¿no? ¿Con el café? Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vamos, ¿podemos leer el 11 también? Misael 3:11, Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios se cumple en nuestras vidas solo por la fe. Solo por la fe. Quiero leer aquí. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Estoy en el versículo 8, Efesios 3:8. Pablo se nombra como el más pequeño de todos los santos. ¿Se acuerdan que cuando él empezó su ministerio dijo el más pequeño de todos los apóstoles? ¿Sí? Después dijo el más pequeño de todos sus siervos. Y ahora ya, al final de sus días, dice el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todo lo que hizo Dios y esta posibilidad de acceder a su reino solamente es por medio de la fe. Solo es por medio de la fe. ¿Qué decir? Esto no lo vamos a leer, pero ¿qué decir? El escudo de la fe. Debemos protegernos. Pablo dice aquí también en Efesios, el escudo de la fe. Miren lo importante que es la fe. No solo agradamos a Dios, sino por la fe repelemos los dardos del enemigo. Nos cubrimos y nos protegemos. O sea que la fe no solo me acerca a Dios, me ayuda a protegerme del maligno también. Qué importante es la fe, hermanos. Qué importante es la fe. Primera Timoteo 4:1. Ya vamos llegando al final. Primera Timoteo 4:1. Alguien que lo lea allí en la pantalla. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El significado de la palabra apostatar, o del verbo apostatar, para explicarlo de una manera clara, que se entienda, es quienes van a negar la fe que tuvieron un día, quienes la van a trastocar, quienes la van a cambiar, quienes le van a agregar cosas, que la van a ver, la palabra sería tergiversar. Es una manera de negarla. Y esto concuerda con lo que Jesús dijo: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Hermanos, raíz de todos los males es que no dice de un mal, no dice de dos males, de todos. Cuando usted tenga algún mal, fíjese, cuando algo no le esté andando bien, fíjese si en algún área a usted no le está entrando el dinero mal. ¿Sabe por qué digo esto? Porque las corrientes de hoy en día
hacen apóstoles 5 estrellas, mega apóstoles, arcángeles, ya hay. A través del dinero se mueven espíritus engañadores. Jesús dijo, qué difícil que un rico entre al reino de los cielos. No dijo que era imposible, no dijo que no iban a entrar ricos al reino de los cielos, pero qué difícil dijo. ¿Por qué? Porque detrás del dinero se mueven espíritus engañadores. Se mueven espíritus engañadores. Y generan, como dice acá, doctrinas de demonios. Hay nuevas doctrinas de los movimientos, de algunos movimientos que se llaman apostólicos y proféticos, donde el fundamento es monetario. Ya no es la palabra, es el dinero. Usted ve que todo le va a ir bien. No cumpla con la palabra, no importa la palabra. Usted debe a los apóstoles y todo le va a ir bien. Y la palabra es secundaria, ¿no? Gracias. Doctrinas de demonios, hermanos. ¿A usted se pensaba que las doctrinas de demonios iban a venir a través del exorcista o de alguno que manifiesta algo? No. Son doctrinas que a los demonios les conviene para alejarnos de Dios, que los demonios van a querer meter en la cabeza de los cristianos, para alejarnos de Dios. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es lo que quieren los demonios? Alejarnos de Dios. Eso es lo que quieren. Quieren que apostatemos de la fe, que neguemos nuestra fe. Hermanos, la doctrina de la palabra de Dios está acá. Si algún día alguien se para aquí, o yo mismo les da una doctrina, o les explica algo que no está aquí en la palabra de Dios, como lo estamos leyendo, la tal no es doctrina de la palabra, no es la palabra, no es la sana doctrina. Y Dios nos manda a que podamos llevar adelante la sana doctrina. La sana doctrina. La sana doctrina. Primera Pedro 1, con esto ya vamos cerrando. Primera Pedro 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ahí está de vuelta la comparación, la fe y el dinero. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Es mucho mejor. La fe es muy superior, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, versículo 8, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, versículo 9, el fin de vuestra fe, que es que La salvación de vuestras almas. amén. Amén. Yo creo que una de las cosas que, con esto quiero terminar, que deberíamos tener en cuenta es que cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, sepamos que es para que nuestra fe sea probada. Le voy a decir algo, y lo leímos recién. La palabra dice que tenemos que nosotros ver si realmente somos hombres y mujeres de fe. Tenemos que analizarnos, tenemos que meditar y ver, ¿soy hombre o no de fe? Pero eso no basta. Porque no nos podemos quedar en una medianía. Dios quiere que crezcamos en la fe. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que cada día nuestra fe sea mejor, se purifique. Entonces, yo quiero terminar con esto, con esta pregunta que me va a dar pie al mensaje del próximo domingo. ¿Es posible que en nuestra fe haya cosas que no son de Dios? ¿Es posible que en la fe que vivimos haya cosas que no están bien, que no corresponden a la verdad de Dios? Durante muchos años, cuando trabajaba con mi papá en el taller de mecánica dental, él me enseñó a fundir los metales. Fundíamos los metales. Fundíamos cromo, cobalto, molibdeno, distintos metales, níquel. Y una vez que se fundía el material y ese material entraba en un molde, en el crisol quedaba un metal negro, pedazos de metal negro. Eso era escoria. Es la escoria. Es la escoria. El tema es que todavía estamos en este cuerpo. No somos perfectos, vamos camino a la perfección. Y puede ser que en nuestra vida haya cosas que en la fe todavía no están bien. Por ahí cositas que cuando Dios le pone el soplete y dice, a ver, vamos a ver lo que queda de la fe, a ver, ¿qué quedó? Y vemos en el crisol lo que quedó. Con esa visión yo tengo que tirar las pruebas y tengo que decir, Señor, si es para que mi fe sea purificada, bienvenida sea la prueba. Bienvenido sea el tiempo de prueba. ¿Cómo uno sale de allí si uno va tomado de la mano de Dios? Tenemos muchos ejemplos. Uno de los últimos que hemos recibido testimonio acá de nuestra hermana Nina, que hoy la tenemos con nosotros, con el tema de la casa. Fue una prueba, y una prueba larga. 10 años mejor. Fue una prueba larga, pero mantenerse tomado de la mano de Dios te hace saltar esa prueba. ¿Y cómo es el resultado final? La recuperaste. ¿Cómo es el resultado final? Ahí yo puedo ver, Dios estuvo en este tiempo probándome, a ver si yo confiaba en Él.
si yo realmente me movía como se movía Abraham. ¿Saben cómo se movía Abraham? Miren la expresión que usa Hebreo, como viendo al invisible. Él lo veía, al invisible lo veía. Es que yo lo tengo que ver, en mi prueba, en mi dificultad, lo tengo que ver a Él. Señor, tú estás aquí, a un joven, que uno puede decir, bueno, pero ahí se metió el diablo, pero hermanos, el diablo no puede hacer nada que Dios no le dé autoridad. Gloria a Dios, sí, Señor. No se preocupe. El diablo también está sujeto a Dios. No se preocupe. O su fe cuando hablamos de Dios, y cuando interviene el dedo, ay no, ya. Él también está sujeto. Dice que a los que somos del Señor, el maligno no nos toca. No nos toca. ¿Sí? A los que somos de Él, el maligno no nos toca. Así que por más dura, por más difícil, por más complicada que sea la prueba, tema del que vamos a tratar el próximo domingo, las pruebas de la fe, tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Perdón, porque si no, parece como que hoy quiero terminar con esto. Vamos a poner 1 Juan 5:4. A ver, vamos a leerlo todos juntos ahí. ¿Me ayudan? 1 Juan 5:4. Y ahora le voy a contar algo, miren. Después que lo leemos le voy a contar algo. Vamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Hoy se va a ir en victoria, ¿no? Así es. Miren, el otro día, a mí me encanta un programa de televisión, me gusta mucho, que conduce el pastor Sid Roth, es un pastor americano, y llevó a una persona que contó un testimonio. Había una persona muy enferma, pero muy enferma, ya estaba desahuciada, pero totalmente desahuciada. ¿Sabe lo que hizo él? Escribió 10 promesas de sanidad que Dios da en su palabra para los suyos. 10 promesas. Y le dijo, parate frente al espejo varias veces por día, todas las veces que puedas, y léete esto. Hermanos, Dios lo sanó a través de su palabra. Dios produjo un milagro a través de la palabra. A mí, los milagros, ¿saben cuáles son los más milagros que me gusta leer de Jesús? ¿Saben cuáles son los que me gustan? Cuando Dios destaca la fe de la persona. Eso. Yo quiero que Dios haga milagros en mi vida y en su vida, pero que los haga a partir de la fe suya, de mi fe. No simplemente porque yo le pida, sino que Dios vea en mi fe y a que Dios le agrade mi fe, y por eso Dios obre milagros en mi vida. Nosotros somos nacidos de Dios y nosotros vencimos al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Nos ponemos de pie. Hoy se va en victoria, ¿eh? Hoy se va en victoria. Amén.
en verdad hoy salimos con una palabra de victoria en nuestros labios, con un cántico de victoria. Señor, porque entendemos que la fe, que es un don tuyo, que nos has puesto en nuestras vidas, que nos has dado, Señor, a través de tu palabra, esa fe ha vencido al mundo. Y somos más que vencedores por medio de Jesucristo, que nos amó. Señor, que esta semana sea una semana de victoria en victoria y de gloria en gloria, donde cada uno de nosotros, Señor, manifestemos a ti, a todas las huestes, a los principados, a las potestades y a esta gran nube de testigos, como lo dice allí también tu palabra en Hebreos, al terminar la galería de la fe. Señor, esta nube de testigos que hay de los hombres y mujeres de fe que han estado en este mundo y que están y que estarán en este mundo, nosotros demostremos esa misma fe. Y si alguien está pasando por pruebas en este tiempo, Padre, que entienda o que podamos entender que esto es para que nuestra fe sea purificada. Y vamos a salir de la prueba más vigorosos, más fuertes, más ganadores, más vencedores, por medio de la fe en Jesucristo. En su nombre oramos. Padre, y te ruego que guardes y protejas la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga y te lleve por las sendas de la fe, por caminos de fe, sin dudar, sin decaer, sin desmayar. Amén.